Señor, tú has sido para nosotros un refugio a lo largo de los siglos. Antes que nacieran las montañas y aparecieran la tierra y el mundo, tú ya eras Dios. Y lo eres para siempre. Tú que devuelves al polvo a los mortales y les dice: váyanse, hijos de Adán. 1000 años para ti son como un día, un ayer, un momento en la noche. Tú los siembras, cada cual a su turno, y al amanecer despunta la hierba. En la mañana viene la flor y se abre, y en la tarde se marchita y se seca. El tiempo de nuestros años es de 70 y de 80 si somos robustos. La mayoría son de pena y decepción. Transcurren muy pronto y nos llevan volando. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Compadécete de tus servidores, cólmanos de tus favores por la mañana, que tengamos siempre risa y alegría. Haz que nuestra alegría dure lo que la prueba y los años en que vimos la desdicha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa, El Esplendor de la Verdad. Les saluda siempre Denises Oviedo, y estamos tratando la serie Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana, basado en la declaración de ese mismo nombre, hecha por la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y hemos venido hablando de todos aquellos, por así decirlo, violaciones a la dignidad humana. Y hemos venido hablando de la pobreza, la guerra, el aborto, que hablamos hace poco. Y hoy hablaremos de unas temáticas que están muy en boga en nuestro tiempo. Inclusive hay legislaciones que ya lo aprueban de lo más normal. Y estamos hablando de la eutanasia y el suicidio asistido. Pareciera que es lo mismo, pero vamos a explicar un poco, según investigación, a qué se refiere la eutanasia y qué es el suicidio asistido. Y vamos a hablar también del descarte de los discapacitados. Son temáticas que tienen mucha relación, y la declaración Dignita Infinita los tacha como unas violaciones a la dignidad humana. Ahora, cuando nosotros hablamos de eutanasia, es un término muy común. Algunos de alguna forma lo conocen por los medios, o también se hacen cuando se sacrifican mascotas. Es lo más común, ¿no? Pero cuando hablamos de eutanasia para un ser humano, esto tiene unas implicaciones muy complejas. El término eutanasia viene del latín eutanasia y del griego antiguo eutanasia. Son muy parecidos. ¿Y qué significa? Bueno, etimológicamente, eutanasia significa buena muerte, y lo pongo así entre comillas, o muerte apacible, ¿no? Buena muerte, morir bien, ¿no? Cuando entonces se usa ese término, estamos hablando de una persona que muere bien, que muere feliz. No sé hasta qué punto se puede decir que la muerte es feliz, ¿no? Pero bien, en términos médicos,
hay muchas definiciones, consisten básicamente en poner fin a la vida de una persona a través de una intervención médica, de un medicamento que se le aplica a la persona y se hace sin dolor, dicen ellos, sin dolor. Lo que pasa es que una vez que alguien muere no podemos después entrevistarlo para saber si le dolió o no, ¿verdad? Pero los médicos dicen que es sin dolor y que ellos, ¿verdad?, les inyectan algo y los mata, ¿no? Los mata, pero sin dolor. Nuevamente hago ese énfasis. Pues bien, vamos a hablar, por ejemplo, del Comité de Ética Médica Británica. Estamos hablando de países desarrollados. Definen la eutanasia como una intervención deliberada emprendida con la intención expresa de poner fin a una vida para aliviar el sufrimiento intratable. Es una definición. Es una intervención para ponerle fin a la vida de una persona, ya que padece alguna enfermedad incurable y la persona está sufriendo. Esa es la definición. Ahora, cuando hablamos de eutanasia, también viene otro término que es el suicidio asistido. No es lo mismo. Algunas veces se utiliza de la misma forma, pero en términos médicos son diferentes. Porque ya la eutanasia ya hemos hablado de qué es, pero cuando hablamos de suicidio asistido, se da cuando es el propio paciente el que lleva a cabo la administración de los fármacos para terminar su vida. Es decir, mientras en la eutanasia yo voy a un lugar o hay algún personal médico o no, que está suministrando y está aplicando los fármacos para poner fin a la vida, en el suicidio asistido es el propio paciente el que lleva la administración de los fármacos. Lógicamente que estos dos pueden muchas veces mezclarse, porque puede ser una persona que se está aplicando pero con asistencia de otro, ¿no? Pero bien, hay que también diferenciar lo que es eutanasia, suicidio asistido, de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son aprobados por la Iglesia. Sí. Porque en los cuidados paliativos, el fin de la medicación que se administra a la persona, al paciente, no es con el objetivo de terminar con su vida, sino generar bienestar, a pesar de que dicha meditación pueda acortar la vida de forma secundaria. Es decir, un cuidado paliativo es aplicar un fármaco para una persona que siente mucho dolor y disminuir ese dolor, pero ya se sabe que esa persona igual va a morir, ¿no? Entonces se llaman cuidados paliativos. Entonces hay que diferenciar eutanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos. Nosotros nos vamos a referir a la eutanasia como tal. Y no vamos a hablar de la eutanasia en animales, estamos hablando de eutanasia en seres humanos. Después voy a hacer mi consideración sobre esto de la eutanasia en animales. Pero la declaración Dignitas Infinita habla sobre eutanasia en seres humanos. ¿Sí? Así que no confundamos, ¿verdad?, ni las áreas, ni los campos, ni las terminologías. Por ejemplo, para la Organización Médica Colegial de España, la OMC, y también para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de esta persona. Entonces, aquí la definición
tal vez un poco más específica, pero es básicamente la misma, es provocar la muerte a una persona que padece una enfermedad que ya está avanzada, que ya es terminal, incurable, pero con el consentimiento de esta persona. Entonces, la eutanasia, según los términos médicos, debe contar con el consentimiento de la persona. La persona es la que dice, yo quiero morir. Y hay legislaciones en que esto ya está aprobado. Hay países en los que esto ya está aprobado. Ahora, algunos dirán, esas cosas son allá largo en otros países, ¿no? Pero si usted se quedará sorprendido, hay países como por ejemplo Colombia, un país latinoamericano, en que la eutanasia ya ha sido aprobada. La Corte Constitucional de Colombia manifiesta y le pone así el homicidio por piedad. Miren este otro término, homicidio por piedad. En una parte sí estamos claros, homicidio porque estás matando a otra persona, pero por piedad, creo que ahí el término no está bien utilizado. Pero bien, entonces dicen que la eutanasia o homicidio por piedad es la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro y que doctrinariamente se le ha denominado homicidio pietístico o eutanástico. Al final es lo mismo, nada más que con una terminología ahí que se escucha extraña, pero es la misma eutanasia con el objetivo de matar a una persona, aunque esta persona lógicamente esté a favor, ¿no? De su consentimiento. Y han habido muchos casos, hemos conocido por muchos medios, casos de personas de todas las edades, hasta niños, que han pedido eutanasia, o padres que piden eutanasia, y hay legislaciones tal vez que en un país donde no está aprobado y se lucha, ¿no?, para que estas legislaciones sean aprobadas. Pero todo esto, que es una realidad actualmente en nuestras sociedades, para la Iglesia son una violación a la dignidad humana. Sí, la eutanasia es una grave violación a la dignidad humana. La Declaración Dignitas Infinita de la doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe afirma que la eutanasia es una forma silenciosa, ¿verdad? Es una violación silenciosa de la dignidad humana, pero que se está en los últimos tiempos ganando mucho terreno. Claro, porque hay mucha gente que ya no quiere seguir sufriendo en este mundo y bueno, está la opción de la eutanasia. Y se vende que es, ¿verdad?, una opción sin dolor. Salir de este mundo sin necesidad de ahorcarte, pegarte un tiro, ¿verdad?, sino que dormís cómodamente, tranquilo, en una cama, sin dolor. Repito, este es lo que se vende, ¿no?, de lo que es la eutanasia. Pero, dice el documento Dignitas Infinita, que la eutanasia tiene la peculiaridad de utilizar un concepto erróneo de la dignidad humana para volverla contra la vida misma. Esta confusión, muy común hoy en día, sale a la luz cuando se habla de la eutanasia. Por ejemplo, las leyes que reconocen la posibilidad de la eutanasia o del suicidio asistido se denominan a veces leyes de muerte digna. Imagínense, ¿no? Muerte digna. Este término muy extendido y da la idea de que la eutanasia o el suicidio asistido son compatibles con el respeto a la dignidad de la persona humana. Pero esto es totalmente falso. Falso. Porque hay que reafirmar, dice la Declaración Dignitas Infinita, hay que reafirmar
con fuerza que el sufrimiento no hace perder al enfermo esa dignidad que le es intrínseca e inalienablemente propia, sino que más bien el sufrimiento puede convertirse en una oportunidad para reforzar los lazos de pertenencia mutua y tomar mayor conciencia de lo precioso que es cada vida humana, cada persona, para el conjunto de toda la humanidad. El problema está en que la mentalidad del mundo actual es: no suframos, no hay que permitir el dolor, ¿no? Una sociedad hedonista donde solo busca el placer. Por ejemplo, ahora muchos muchachos ya no quieren trabajo donde haya que esforzarse mucho, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, porque no quieren sufrir. Y donde en trabajos donde les griten o los traten mal, inmediatamente salen de esos trabajos, huyen, ¿no? Cosa tal de que anteriormente nuestros abuelos, nuestros padres, se esforzaban y mantenían un trabajo con todas las dificultades que sobrellevaba, con un mal jefe, con malas situaciones laborales incluso a veces. Con esto no estoy diciendo que debamos permitir el maltrato, no. Pero vivimos en una sociedad donde no aguantamos nada. Nada. Al menor dolorcito de cabeza, inmediatamente nos tomamos una pastilla para no sentir ese leve dolor de cabeza. En el momento de que tenemos que estudiar para un examen o tenemos que hacer un proyecto o un ensayo, hay muchos estudiantes que ahora no quieren complicarse la vida, usan una de estas aplicaciones de inteligencia artificial y ya les hace un ensayo y no se molestaron y sacaron su nota. Una sociedad donde se quiere vivir feliz eternamente, donde nada le duela a uno, donde todo es bello y bonito y color de rosa, esa es una sociedad falsa, un mundo falso. Es como que quieran vivir, ¿no?, en el mundo de Barbilandia. No se puede, no se puede. Aquí en el mundo, en la realidad que tenemos, hay dolor, existe la enfermedad, existe el sufrimiento. Son cosas que nosotros no podemos apartar de nuestra vida. Y cuando nos toca sufrir, en este caso una enfermedad grave, muchas veces, terminal, entonces esto es una oportunidad para nosotros poder ofrecer ese dolor. Hay una encíclica de San Juan Pablo II que habla sobre el sufrimiento, bellísima, que nos ayudaría a muchos enfermos a poder entender nuestra enfermedad y poder sacar provecho y poder santificarse a través de una enfermedad. Ahora, repito, la Iglesia permite cuidados paliativos que no vayan en contra de la dignidad humana. Pero cuando ya hablamos de muerte digna, eutanasia, esto ya es contrario a la dignidad, porque estamos asesinando a otra persona. Pero es que la persona dijo que sí. Es como que esté sufriendo y yo le diga a alguien: apuntame con el revólver y quítame la vida. El hecho de que yo esté consintiendo, le esté diciendo al otro que me mate, con eso no deja de tener culpa del otro al cometer homicidio, porque eso es un homicidio. Tantos médicos que practican la eutanasia, lo que están cometiendo es homicidio. Y tienen que confesarse si son católicos. Tienen que pedirle perdón a Dios. Y si no sos católico, si no sos religioso, tenés que pedir también perdón, porque estás violando una ley hipocrática, ¿no?, de buscar el bienestar y la vida. Un médico que está buscando más bien la muerte, asistiendo a la muerte, procurando la muerte. Ese ya no es médico. Eso es algo antagónico. Pues bien, ciertamente la dignidad del enfermo en condiciones críticas o terminales
exige que todos realicen los esfuerzos adecuados y necesarios para aliviar su sufrimiento mediante cuidados paliativos apropiados y evitando cualquier encarnizamiento terapéutico o intervención desproporcionada. Y esto lo afirma la Congregación para la Doctrina de la Fe en su carta Samaritanus Bonus, el buen samaritano. La Iglesia está a favor de cuidados paliativos, siempre y cuando este cuidado paliativo no dañe más a la persona, no lo haga sufrir más, o atente contra su dignidad. Ahora bien, estos cuidados responden, dice la Congregación de la Doctrina de la Fe, responden al constante deber de comprender las necesidades del enfermo, necesidad de asistencia, necesidad de alivio de dolor, necesidades emotivas, afectivas, espirituales. Tenemos que tomar en cuenta todo esto. No solamente aliviémosles el sufrimiento, no. La persona humana tiene cuerpo y alma. Y así como hay necesidades del cuerpo, hay necesidades del alma también. Emociones, sentimientos. Y es por eso que un enfermo cae mucho en depresión. Entonces, todas estas cosas tenemos que procurar asistir al enfermo. Lo más fácil es eso, matémoslo. Pero hay necesidades que van más allá. Ahora, pedí en el principio, desde un principio, diferenciar la eutanasia en animales que eutanasia de un ser humano. Yo tuve la oportunidad de asistir a la eutanasia de un animal. Y en el procedimiento, lógicamente, yo pregunté, ¿no va a sentir dolor el animal? Y me dijeron, el médico, el veterinario en ese momento dijo, absolutamente no va a sentir nada. Lógicamente que lo que se hace, yo lo vi, yo estuve ahí, es sedarlo, dar una anestesia general profunda, caen como en un sueño profundo el animal, y lógicamente que ya no hay sensación, lo puede pellizcar, le puede inyectar algo, una aguja, y no hay ninguna sensación. Claro que no. Y después se le administra un fármaco que llega a los órganos, y no sé qué les hace a los órganos, eso ya no estoy sabido de eso, pero sí lógicamente que lo que hace es paralizar órganos. Mientras se da ese proceso, lógicamente el animal no es consciente, recordemos que el animal no tiene las potencias del alma humana, que son la inteligencia, la voluntad, la memoria. Así que el animal no sabe lo que está pasando. Por ejemplo, un animal no tiene conciencia de que está vivo o de que está muerto. Un animal solo por instinto siente hambre, siente sed, quiere comer, se mueve, hace sus actividades. Pero una persona es consciente de todo lo que hace. Así que cuando se da este proceso en el animal, es muy diferente al proceso en que se da en un ser humano. Porque yo me puse a pensar en ese momento, me hizo reflexionar. En el momento de que está pasando esto, porque hay unos minutos en que actúa el fármaco y definitivamente el corazón se detiene, todos los órganos dejan de funcionar, me dijo el veterinario que el cerebro del animal todavía podía seguir vivo por unos minutos. Entonces inmediatamente yo pensé, ¿y qué pasa con el cerebro de un ser humano? Estudios científicos han dicho que el cerebro humano todavía tiene reacciones y tiene todavía conexiones que siguen vivas aún después de la muerte. ¿Y qué sucede esos minutos? ¿Qué pasa por la mente de esa persona que está consciente y sabe de que la están matando? Esto lógicamente que lleva a un estudio de mayor profundidad. La Iglesia, por eso dice, es contrario a la dignidad humana. Contrario. ¿Por qué?
El quinto mandamiento dice, no matarás. Aunque yo esté de acuerdo con eso, la vida es sagrada. Mi vida no es mía. Dios me la ha dado. Y por tanto, el ser humano, al permitir o al buscar la eutanasia, o la otra persona que administra un fármaco, que procura la muerte del otro, también cae en una grave violación. Y para los que son católicos, sepan que eso es pecado mortal. Repito, diferencio de eutanasia de animales con seres humanos. En el caso de los animales, recordemos que nosotros somos administradores de la creación. Dios nos dio ese poder para poder nosotros tomar animales para alimentarnos, para vestirnos, para también utilizarlos para el trabajo. Yo sé que más de algún otro de estos que defienden los derechos de los animales, ¿no?, van a brincar. Sí, pero no vamos a comparar un animal de un ser humano. Por favor, no mezclemos eso. No lleguemos al punto de creer que un animal es tan valioso como un ser humano en dignidad. No. San Agustín distingue por eso en la jerarquía de la creación, donde el ser humano está en la jerarquía de la creación. Bueno, por encima del ser humano están los ángeles, pero en la creación visible, el ser humano está en la cúspide, en la jerarquía, en la máxima jerarquía. Después vendrán los animales, las plantas, los demás organismos. Pero el punto es que el ser humano tiene una dignidad que no puede ser violentada. Aunque el mismo ser humano decida y permite y quiera la eutanasia, eso es contrario a la dignidad del ser humano. Bien, aprovecho este instante para saludar a todos los que nos están sintonizando completamente en vivo a través de las ondas radiales de Radio María Nicaragua o a través de su página web, ¿verdad? Los que nos sintonizan fuera del país o los que nos sintonizan, ¿verdad?, a través de este medio, aunque estén en el país, a los que nos sintonizan también a través y ven la imagen en vivo a través del Facebook Live de Radio María Nicaragua, perdón, del Esplendor de la Verdad, y que también es retransmitido por Radio María Nicaragua. Y a los que van a ver este programa después, este video en mi canal de YouTube, me pueden buscar como Denis Oviedo, y a los que les gusta siempre formarse y tener más conocimiento de muchas otras temáticas que hablamos en el programa El Esplendor de la Verdad, pueden visitar nuestra página El Esplendor de la Verdad en Facebook o mi canal de YouTube y pueden acceder a estos videos que son completamente gratis. Pues bien, la eutanasia comporta un mal para nuestra sociedad. Claro está. Algunos van a decir, pero si es una persona que ya está enferma, que siga el curso natural, la naturaleza. Una persona enferma que tenga mucha enfermedad, una enfermedad terminal, y entonces va a morir, pero que ese proceso lo pueda vivir y pueda aprovecharlo para ofrecer ese dolor, como para la redención humana, para unir ese dolor redentor a la cruz de Cristo. Recordemos que la dignidad humana parte de que nosotros nos parecemos a Dios. Somos creados a su imagen y semejanza. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Nosotros nos parecemos a Dios, tanto así que nos parecemos a Jesús. No es que Jesús se parece a nosotros, no. Nosotros hemos sido creados a imagen de Jesús, con cuerpo, ¿no? Y entonces el cuerpo humano tiene una dignidad especialísima, porque Jesús mismo nos ha venido a enseñar esa dignidad. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, sufrió, pasó por el sufrimiento, por el dolor, la aflicción, y no se reservó ningún instante de dolor. Al punto de que en el Evangelio, en los Evangelios,
hablan de que durante su pasión, cuando él estaba clavado en la cruz, un soldado le acercó una esponja con hiel. Esta tenía algunas mezclas que lo que hacían eran como anestesiar para que la persona que estaba sufriendo, el crucificado que estaba sufriendo, sintiera menos dolor. Pero Jesús se rehusó a tomarla. Eso lo pueden leer en los evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús quería estar consciente del dolor. Estaba en su pasión. Él estaba entregando su vida por la redención de la humanidad. Y quiso estar consciente, entregando ese dolor, ese sufrimiento, hasta la última gota de su sangre. Y nosotros, cristianos, que nos decimos y nos llamamos seguidores de Cristo, estamos llamados a imitarlo también, a que nuestros sufrimientos los ofrezcamos ahí, a los pies de la cruz de Cristo, porque este es un sufrimiento redentor, que lo podemos ofrecer por nuestra alma y por todas las demás almas. Y así incluso podríamos santificarnos. Pues bien, la vida humana, incluso en la condición más dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre y que no puede perderse y cuyo respeto permanece incondicional. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en su carta Samaritano Bonus, Buen Samaritano, afirma que la vida tiene la misma dignidad y el mismo valor para todos y cada uno. El respeto de la vida del otro es el mismo que debe o que se debe a la propia existencia. Yo, si respeto mi vida, tengo que respetar también la del otro ser humano. Ahora bien, ayudar a un suicida a quitarse la vida es una ofensa contra la dignidad humana. Todos los que participen de la eutanasia, repito, caen en pecado mortal. Todos. Los que consienten, los que administran los fármacos, el que consintió morirse, o que mejor dicho, que lo maten, todos caen en pecado gravemente mortal. El Papa Francisco, en una audiencia general en el año 2022, en febrero del 2022, decía que él deseaba que acompañemos, ¿verdad?, a los que van a morir, a los que están cercanos a la muerte. Pero no hay que provocar la muerte o ayudar a cualquier forma de suicidio. Decía el Papa, recuerdo que se debe siempre privilegiar el derecho al cuidado y el cuidado para todos, para los más débiles, en particular los ancianos, los enfermos, que ellos nunca sean descartados. La vida es un derecho. La vida humana es un derecho. Hago un paréntesis. En los derechos humanos existe el derecho a la vida. No existe el derecho a la muerte. No está dentro de los derechos humanos. Es que yo tengo derecho a decidir si me aplico la eutanasia o no. Es que no hay derecho a la eutanasia. No hay derecho a la muerte. No, eso no existe. No existe. Por lo tanto, este es un principio ético que concierne a todos, no solo a los cristianos o los creyentes, dice el Papa Francisco. Esto es a todos. No, lo que pasa es que yo no soy católico y nada tengo que ver, yo no puedo aplicar la eutanasia si quiero. No, esto es contrario a la dignidad humana. Esto es contrario a los derechos humanos también. El problema está en que actualmente han querido venir cambiando estos derechos. Han formulado nuevos derechos que nada que ver. Y los derechos básicos se están dejando de lado. Así que el derecho que existe es el derecho a la vida, no el derecho
a la muerte. Y aquí el Papa Francisco habló de los más necesitados, de los inválidos, los enfermos, los ancianos, los niños. Ya hemos hablado del aborto también, los niños no nacidos, pero vamos a hablar en especial de los que son descartados por una discapacidad. Y el documento Dignitas Infinita habla de que un criterio para verificar la atención real a la dignidad de cada individuo es obviamente la atención prestada a los más desfavorecidos. Y por eso hay un acápite de la Declaración Dignitas Infinita que habla sobre el descarte de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad. En nuestro tiempo, afirma la declaración, por desgracia, no se distingue entre esa, ¿verdad?, atención a discapacidad o enfermedad, porque lo que se está imponiendo es una cultura del descarte. Y esto ya lo ha dicho el Papa Francisco numerosas veces. Para contrarrestar esta tendencia, merece especial atención y solicitud la condición de quienes se encuentran en situación de un déficit físico, es decir, de una incapacidad física o incapacidad psíquica. Aquí vamos a hablar también de las personas que tienen tantos problemas, tanto físicos como psíquicos. Por ejemplo, personas con síndrome de Down, personas con algunas enfermedades que se han descubierto, psíquicas, ¿no? O una persona que tenga tal vez Alzheimer o Parkinson, que son enfermedades más del sistema nervioso. En fin, cualquier deficiencia física o psíquica de la persona, una incapacidad, ¿no? Entonces, esto las deja a estas personas en una condición especial de vulnerabilidad. Ahora, en los relatos evangélicos, es decir, en el Evangelio, en la Biblia, vemos cómo aparecen numerosos casos de personas con discapacidades, enfermos, paralíticos, encorvados, la mujer hemorroísa. Vemos un montón, leprosos, un montón de casos donde la sociedad de ese tiempo los marginaba, los descartaba. Y la sociedad actual también. La sociedad actual descarta, margina a los enfermos. Vamos a llegar al punto de lo que querían hacer los nazis, ¿no? Una sociedad aria, perfecta, y lo que hacían es que el que naciera bajito, de otro color o feíto, eliminarlo. Esto es contrario a la dignidad humana, esta cultura del descarte, ¿no? Y ahí precisamente es que vemos, dice, y esto lo dijo el Papa Francisco en un mensaje en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en diciembre del año 2020, decía que la cuestión de la imperfección humana tiene también claras implicaciones desde el punto de vista sociocultural, ya que en algunas culturas las personas con discapacidad sufren a veces marginación o opresión, o peor aún, ¿verdad?, son descartados. En realidad, todo ser humano, sea cual sea su condición de vulnerabilidad, debe ser respetado en su dignidad, por el mismo simple hecho de ser persona querida y amada por Dios. ¿Y por qué Dios permite que hayan entonces personas que nazcan ciegas, paralíticas, con síndrome de Down y muchas cosas? Dios lo permite. Hay inclusive un texto en el Evangelio, lamento no tener la cita, la voy a buscar para dárselas después, en la que
aparece un enfermo, iba un hombre enfermo que padece una enfermedad, parece que de nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y por qué ese hombre es enfermo y nació enfermo? Como reclamando, ¿por qué Dios permite esto? Y Jesús le dice, esa enfermedad se da o ha sido para que se manifieste la gloria de Dios hoy. Y Jesús sanó a ese hombre. A veces la enfermedad, el dolor, la incapacidad son necesarias para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros. Tanto así que San Pablo habla en una de sus cartas de que él sufre un dolor terrible y que no se le puede quitar. Y dice, ¿cuántas veces te he pedido que este aguijón se aparte de mí, Señor? Pero tú no lo has hecho, tú no lo has apartado, dice San Pablo. Porque Dios le responde, en tu debilidad se manifiesta mi gracia. Y esto nos debe llenar de consuelo y esperanza. Porque recordemos que en este mundo, como decía el Salmo al inicio, lo más que vamos a vivir son 70, 80 años, cuando mucho. Pero existe la eternidad. Y en la eternidad vamos a vivir eternamente, para siempre. Así que hay que buscar los bienes, abonar bienes para el cielo y no para acá abajo. El problema está en que vivimos tan acostumbrados a buscar los bienes de aquí abajo nada más, ensimismados, trabajando, y hasta perdemos la salud de trabajar tanto y asediados por el día a día, cuando aquí vamos a vivir poco tiempo. Y el tiempo pasa rápido, pero el cielo es eterno. Pensemos más en el cielo. Y aprovechemos los dolores que podamos tener en este momento, los sufrimientos, las crisis que vivimos, para ofrecerlas a Dios, para nuestra salvación, para la salvación del mundo entero, para nuestra santificación. Los santos, eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. Ya para terminar, termino con unas palabras del Papa Francisco, de su carta encíclica Fratelli Tutti, en los numerales 187 y 188. En una perspectiva más amplia, el Papa Francisco recordaba que la caridad, que es el corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los más últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor, en favor de los pobres, de los más necesitados. Preocuparse por la fragilidad de las personas, de los pueblos. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a esa cultura del descarte. Dice el Papa, debemos hacernos cargo del presente en esta situación más marginal y angustiante y ser capaces de dotarlo de dignidad, pero una dignidad real. Así ciertamente se genera una actividad intensa, porque hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana. No es decir, hay muchos niños que sufren en el mundo, pues hay que abortarlos entonces, que no nazcan. Hay muchos ancianos que más bien están gastando. Hay algunos bárbaros que dicen, están quitándonos oxígeno. No. Toda persona humana, niño, adulto, no nacido, enfermo, anciano, tiene la misma dignidad que cualquiera de nosotros que esté sano. Siempre. Y por eso el cristianismo ha venido a reconocer y trabajar en favor de esa dignidad de cada persona, en cualquier situación que tenga.
porque la dignidad de la persona humana es sagrada. El valor de la vida humana es sagrada, porque somos seres, personas, creados a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, terminamos por hoy con este programa. Y ya creo que nos quedan unos 2 programas más. En el siguiente programa, la próxima semana, vamos a hablar de algunas ofensas a la dignidad humana que se quieren ver como lo más normal ahora. Y vamos a hablar entonces de teoría de género, cambios de sexo y otras cosas más que van con todo ese angamaje de LGBTG y tantas cosas, ¿no?, que están desvirtuando la dignidad de la persona humana. Así que no se pierdan este próximo programa. Recuerden que Dios nos ama. Y aunque nosotros tengamos momentos de debilidad, de sufrimiento, de angustia, de enfermedad, Dios está siempre con nosotros. En nuestra debilidad, su gracia nos basta. Que el Señor nos bendiga, que nuestra Madre Santísima nos proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.